Pentecostés. Hemos llegado a la gran fiesta para recibir la promesa de Jesús. Él nos había dicho, les conviene que yo me vaya, porque les vamos a enviar otro consolador, un abogado. Y esta fiesta es tan importante que tenemos que detenernos en algunas cosas que nos ayuden a comprender la presencia del Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo enviado por Él. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos. Los 4 evangelios primero nos insisten en que el primer día de la semana, domingo, muy de madrugada Jesús resucitó. El primer día de la semana Jesús se va a presentar constantemente para confirmarlos en la resurrección, en el hecho más importante. La fiesta de Pentecostés, como la misma palabra lo dice, se celebra 50 días después de la Pascua. 50 días después de la resurrección de Jesús. El día de Pentecostés marca el comienzo de la iglesia, como comunidad de hermanos que se comprometen a continuar el camino de Jesús. Los apóstoles estaban encerrados en una casa, tenían miedo, mucho miedo, y es bastante probable que no dieran crédito todavía a los acontecimientos ocurridos durante la Pascua de aquel año. Es lógico que estuvieran asustados, desorientados, indecisos, pero hicieron algo muy bueno. Siguiendo el consejo de Jesús, permanecieron juntos, no se separaron, estaban todos en Jerusalén. En su cabeza se amontonaban las palabras del Maestro sobre lo que había de pasar. La venida del Espíritu es la culminación del misterio pascual. Es la realización de lo que Jesús había prometido. Hoy termina el tiempo de Pascua. El cirio pascual, que ha presidido todas las celebraciones hasta ahora, cambiará de estilo, cambiará de lugar. Con la llegada del Espíritu Santo, Jesús cumple su palabra y se inaugura una nueva época hasta la venida gloriosa del Señor. Los textos de la celebración eucarística, las 3 lecturas, nos ayudan a comprender la riqueza y la profundidad del significado de este día. El trozo del libro de los Hechos es un canto al entendimiento entre todos. El egoísmo, la envidia, la soberbia, no solo nos alejan de Dios, sino que nos separan entre nosotros. Nuestro lenguaje se hace incomprensible para los demás. El Espíritu de Dios da a todos el lenguaje del entendimiento porque es el lenguaje del amor. Por eso ahora los hombres se entienden, porque
movidos por la acción del Espíritu Santo, superan el desamor y las barreras que nos separan. Es muy interesante comprobar cómo después de la llegada del Espíritu Santo los apóstoles tuvieron que hablar con tal fuerza y tal convicción que los límites del idioma y de las fronteras no tienen ningún sentido. Es decir, cuando uno vive con autenticidad el mensaje de Jesús, cuando siente lo que dice porque lo vive, todo el mundo te entiende y sabe lo que estás diciendo. Qué lejos nos encontramos nosotros de lograr esta vivencia de nuestra fe. Nosotros que nos quedamos siempre a medio camino con nuestras reticencias, nuestros prejuicios, sin decidirnos a dar el paso definitivo. Debemos pedir hoy al Espíritu los dones que su llegada representan, esos 7 dones tan importantes: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Dones que son necesarios para lograr la unidad que supere las divisiones. Y aunque seamos diversos, ser capaces de trabajar juntos. El don de la fortaleza que nos ayude a adaptarnos a los nuevos tiempos que vive la iglesia. Esa fortaleza necesaria para resistir la actividad, la incomprensión, necesaria para saber decir no a todo aquello que nos separa de Dios y de los demás. Todo esto requiere del don de la sabiduría, que nos haga que, siendo fieles a lo que es el núcleo de nuestra fe, ser capaces de cambiar lo que las nuevas situaciones nos exigen. El Papa Francisco nos está mandando muchos mensajes, no solamente con palabras, sino con gestos, con acciones. Y él, movido por el Espíritu Santo, nos quiere conducir a la pureza de nuestra fe. Nos quiere conducir por el camino más importante, que dejemos lo que no es importante, lo que se ha ido pegando a través de los tiempos y que no forma parte del amor infinito de Jesús. El lograr esta síntesis entre fidelidad y adaptación a las nuevas realidades está uno de los retos de la iglesia de hoy. El don del temor de Dios, temor que no es sometimiento sin sentido, sino la aceptación de esa realidad que nos marca el camino. Camino que mis propias fuerzas se niegan a seguir porque va contra lo que son mis intereses y mis caprichos. Está claro que el don del Espíritu es el gran regalo de Jesús a los apóstoles y a todos nosotros. Ese Espíritu nos sigue acompañando y nos convoca para dar testimonio de Él en el mundo a través de nuestras obras. Sigamos al Papa Francisco. Él es el que ha sucedido a Pedro y que, animado por el Espíritu Santo, nos guía y nos conduce hacia pastos nuevos. No nos acobardemos ni tengamos miedo a cambiar en el Espíritu. El Espíritu gime y el Espíritu es el que nos va llevando hasta la verdad plena. Así lo ha prometido Jesús y así lo queremos seguir viviendo. Felices fiestas de Pentecostés y ánimo.